Entonces vamos a continuar con lo que vimos el día de ayer. Estamos hablando de la sociedad del antiguo régimen. Por si acaso, muchachos, cuando usted escuche esta palabra o la lea, antiguo régimen, esa palabra se refiere al absolutismo, ¿ya? Lo que pasa es que cuando termina el absolutismo, cuando de alguna forma ya comienza un nuevo sistema, después de la Revolución Francesa sobre todo, después de la Revolución Francesa siempre se va a denominar antiguo régimen al sistema absolutista, ¿ya? Entonces, cuando usted lea en alguna parte o escuche la sociedad del antiguo régimen, Lucas, ¿cómo está Lucas? Lucas, oiga, ¿me escucha? Lucas Davidson, ¿cómo está? Sí, ahora sí, profe. Oiga, Bien, ¿y usted? de acuerdo a lo que acabo de explicar, para ver si quedó. Cuando hablo de sociedad del antiguo régimen, ¿a qué me refiero? Eh, Me compliqué la vida. la- no, no sé, profe. ¿No se acuerda? Lo acabo de decir. ¿Alguien me puede explicar para que Yo le ponga atención? estaba Dígame. escribiendo en el chat una cuestión. Repita, por favor. No, que le estaba escribiendo en el chat Ah, en el que cómo chat, se pero llama su hable, canal de pero YouTube. estamos hablando, dígame. ¿A qué se refiere el antiguo régimen? No, digo, no estaba escribiendo la respuesta, que estaba escribiendo otra cosa en el chat. ¿Cómo se llama su canal de YouTube? Para las clases que hay Ah, veces ya. que no. Oiga, ponga atención, porque lo que acabo de explicar, estaba diciendo yo que cuando hablamos de antiguo régimen, Lucas, hablamos del absolutismo, ¿ya? A eso se refiere. ¿Qué es lo que pasa? Es que se le llama antiguo régimen cuando ya termina el sistema absolutista en Europa, después de la Revolución Francesa, termina ese sistema absoluto de los reyes, entonces viene otro nuevo, y de alguna forma, cuando ya termina este sistema absolutista, se le denomina antiguo régimen, ¿ya? Entonces yo lo que le estaba diciendo Lucas, que cuando usted lea esa palabra antiguo régimen o la escuche, usted tiene que pensar al tiro, el antiguo régimen absolutismo. ¿Se entiende ahora, Lucas? ¿Ya? Y esto es para todos, ¿ya? Cuando hablamos de absolutismo, se refiere al antiguo régimen, ¿ya? Pero lo que pasa es que ese concepto surgió después que terminó el sistema absolutista. Cuando ya se acaba ese sistema, ahí se le denomina después antiguo régimen, como la antigua forma de hacer las cosas, ¿ya? Absolutismo. Entonces estábamos hablando acá que en el absolutismo estaba esta sociedad estamental que está por estamentos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que hay tres grupos en este periodo, dos que son privilegiados y uno que no es, ¿ya? Por lo tanto, tenemos acá a la nobleza, que es la clase alta, la élite que le llaman, y al clero, que es la clase religiosa, que son los grupos que son minoritarios, son muy pocos, ¿ya? Pero son privilegiados, ¿ya? Tienen grandes privilegios. Y la burguesía, los artesanos, campesinos y grupos marginales pertenecen a los no privilegiados y a eso se les denomina el tercer estado o tercer estamento. El primer estamento, la nobleza. Segundo estamento, el clero. Y tercer estamento involucra a todos estos grupos, ¿ya? Y ellos no son privilegiados. ¿Qué privilegios podemos decir que no tienen? Principalmente que no pueden acceder a los cargos políticos, ¿ya? Cualquier persona que pertenezca a estos grupos no puede ser parte de la política, solamente los que están acá en la nobleza, ¿ya? La burguesía, a ver, vamos a hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo está Valentina Campos? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien. Oiga, Valentina, le voy a hacer una pregunta a ver si recuerda algo. ¿Qué es lo que era la burguesía? ¿Recuerda más o menos?
Profe, soy muy cabeza de pollo, se me olvida todo. No se acuerda mucho. No, Vamos a ver entonces otra persona. Benjamín González, ¿está por ahí Benjamín González? Benjamín González, Aquí estoy, profe. ¿cómo está, señor? Bien, ¿y usted? Oiga, Benjamín, ¿usted recuerda lo que es la burguesía? No, profe. No recuerda. Bien, vamos entonces a ver. Alguien de forma voluntaria de los que están presentes, ¿me podría explicar si recuerdan algo de la burguesía? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Jeremy, artesano y mercaderes. Bueno, ahí tenemos una idea. Sabemos que los artesanos también son parte del tercer estado, el tercer estamento que no tiene privilegio, pero más que artesanos, la burguesía viene siendo como los mercaderes, ¿ya? Así que buena ahí, Jeremy, porque claramente los burgueses son los que tienen el poder económico, ¿ya? Los que tienen los pequeños negocios y después van a ser grandes empresarios. Hoy en día, cuando hablamos de los burgueses, hablamos de los grandes capitalistas, hablamos de las personas que tienen mucho poder económico y que finalmente dominan el país por la economía. Esos son como los burgueses, ¿ya? Y en este periodo también tenemos un gran poder que tienen los burgueses, pero solo en materia económica. Los burgueses no pueden llegar a la política, ¿ya? Ese es el principal problema acá, que los burgueses tienen un gran poder económico, pero no pueden llegar a la política, porque solo la nobleza puede llegar a la política. Y la nobleza, acuérdense que son como los descendientes de los antiguos dioses, como que ellos de alguna forma se sienten así como por sobre la población, se sienten así como privilegiados totalmente, como que son superiores, ¿ya? Por lo tanto, ellos nomás pueden llegar a la política en este sistema absolutista. Y los burgueses tienen un gran poder, pero solo en materia económica. Pero por este estatus de que ellos supuestamente no tienen familia, no tienen de alguna forma historia, de alguna forma de gobernante, ¿ya? No descienden de gobernante, no descienden de una familia poderosa, de una familia con prestigio, ¿ya? Solamente ellos tienen un poder económico. Ahora la pregunta es, para ir entendiendo, Pastora, ¿cómo está Pastora? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien. Oiga, Pastora, una pregunta. Eh, Dígame. ¿Cómo los burgueses obtienen tanta plata? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos para obtener la plata? Eh, que tenían que ir vendiendo sus cosas, los artesanales hacían cosas y las vendían y comerciaban entre A través de la ellos. venta, ¿cierto? A través del trabajo, en el Sí, fondo. Tienen que trabajar, sí. ¿ya? Y obviamente para trabajar, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Esforzarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted a lo mejor quiere poner un emprendimiento y a lo mejor quiere comprar algo para después venderlo, claramente usted tiene que estar trabajando y tiene que estar preocupada, esforzándose para poder tener plata, ¿cierto? Eso ocurre acá en este periodo y hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, pastora, con respecto a la nobleza, porque la nobleza, solamente por tener un apellido prestigiado o por ser parte de una familia, ellos no trabajan, no le trabajan a nadie, ¿ya? Nunca han trabajado, ¿ya? Ellos solamente nacen con privilegios, ¿ya? Por lo tanto, esa es la diferencia. Ellos tienen grandes privilegios, producto de los gobiernos, ¿ya? Pero nunca le han trabajado a nadie, nunca han tenido que trabajar para poder tener para comer, ¿ya? Entonces la burguesía claramente tiene que trabajar para poder tener plata, ¿ya? Pero obviamente, producto del esfuerzo, producto del trabajo constante, van a después tener una gran cantidad de plata. Entonces, por eso van a tener un poder económico, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Por lo tanto, los nobleces obviamente nacieron ya con privilegios, no necesitan trabajar. Y es más, usted siempre cuando vea películas de repente de esta época,
va a ver que los nobles ahí como que están preocupados del vestido, que están preocupados de la ropita, que del pelo, ¿ya? Y de alguna forma van a decir, oye, pero estos tipos, ¿qué es lo que hacen en la vida? No hacen nada, pues están todos paseándose ahí por el palacio, eh, paseándose por el jardín, ¿ya? Están viendo ahí con quién se pueden casar. Entonces, ellos no hacen nada. Los burgueses están trabajando, ¿ya? Están trabajando para poder tener plata y van a tener un poder económico tremendo. Y hoy en día sabemos ya que los grandes empresarios, hoy en día, son estos, de alguna forma, estos capitalistas que también le llaman los burgueses, ¿ya? Eso para que más o menos entendamos. Entonces, en esta época, ellos, los burgueses, no pueden ser parte de la política porque la política está en manos de esta clase, de la nobleza, ¿ya? Entonces, los burgueses van a estar luchando constantemente para poder ser parte de la política. Y hoy en día, Pastora, por ejemplo, tenemos en cuenta que eh, los políticos ahora ya están mezclados con los capitalistas. Ahora la burguesía está mezclada ya con la política. Hoy en día usted perfectamente puede ser un burgués y un político. Puede hacer las dos cosas, ¿ya? En este periodo no, ¿ya? Por eso los burgueses después van a luchar para tener privilegios, porque ellos están acá, en los no privilegiados. Entonces eso para que vayamos entendiendo, muchachos, en general, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a explicar acá un poquito lo que estaba acá antes. Acá, la sociedad que estaba en el sistema absolutista, ¿ya? Dice, se caracterizó por la existencia del llamado antiguo régimen. Recuerde, antiguo régimen. A ver, Lucas, ¿está por ahí Lucas? Lucas Davison. Se nos fue. No, no, profe, que no Ah, ahí encontraba. está. Oiga, Lucas, entonces le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿A qué se le denomina antiguo régimen? ¿A qué se refiere? Eh, al absolutismo. Exacto. Muy bien, al absolutismo. Profe, Muy bueno, bien, muy bien. Entonces, claro, vamos a hablar de este sistema absoluto, ¿ya? Dice acá, primero, sistema económico, hay una transición. En el sistema absolutista, recuerden que antiguamente en la Edad Media estaba el sistema feudalista, donde todo se concentraba en un territorio, en una tierra, ¿ya? Y había un señor feudal que estaba a cargo de esa tierra, y la economía era distinta. A partir ya de esta sociedad absolutista, va a haber un cambio en la forma económica de hacer las cosas y se va a convertir ya en el capitalismo. ¿Cuál es la diferencia? En el capitalismo, usted si quiere comprar algo, tiene que tener dinero, la plata, ¿ya? En base a eso se va a poder determinar si usted puede adquirir algo. Pero antiguamente en el feudalismo no existía eso mucho, ¿ya? En el feudalismo existía lo que se llama el sistema de trueque. A ver, vamos a hacer una pregunta acá. Eh, a ver, María José Aburto, ¿está por ahí? María José. María José Aquí estoy, Aburto. profe. ¿Cómo está María José? Bien. ¿Y usted? Oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa cuando yo hablo de sistema de trueque? ¿Qué significa el trueque? ¿Cómo intercambiar Exactamente. algo? Muy bien. Justamente. Intercambio, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a lo mejor, por ejemplo, yo tengo un kilo de manzana y usted tiene muchas peras y yo le digo, oye, cambiemos, yo te paso esto y tú me pasas esto. Entonces usted me pasa las peras y yo le paso las manzanas, un trueque, ¿ya? De más o menos de cosas similares, ¿ya? O a lo mejor en estos tiempos antiguos, a lo mejor usted tenía un caballo y yo le pasaba una vaca, por decirlo, ¿ya? Eran intercambios, ya como usted bien dijo, así que muy bien. Entonces, antiguamente en el feudalismo, sobre todo en la época pasada, de la Edad Media, existía más este sistema de trueque, ¿ya? De cambios que se realizaban por productos agrícolas, ¿ya? O tal vez también por ganado,
Pero a partir ya de este estado absoluto, de este absolutismo, esta nueva edad moderna, ¿ya? Que ya ha avanzado ya constantemente, se cambia esa forma de economía y ahora va a ser el capitalismo. Entonces usted, si a lo mejor tiene un ganado que a mí me interesa, yo le voy a pasar plata, ¿ya? No va a haber intercambio ahora, va a haber dinero, ¿ya? Y cada estado va a tener sus monedas, va a tener sus billetes, ¿ya? Y así va a ser la forma comercial ahora, ¿ya? Para que más o menos vayan entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El número 2, relaciones sociales, determinadas por la oposición entre la sociedad estamental y la burguesía, que no puede acceder al papel de clase dominante que ocupan los estamentos privilegiados. ¿De acuerdo a lo que estábamos conversando, muchachos? Recuerden que lo que estaba diciendo yo, que los privilegiados, la clase alta, que viene siendo la nobleza, ¿ya? Ellos finalmente están en los cargos políticos más importantes. Pero acá dice que la burguesía no puede acceder al papel de clase dominante, porque la burguesía está en un grupo no privilegiado. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder económico, pero no tienen el poder político. Y cuando hablamos de clase dominante, los que están dominando acá son los privilegiados, que son la nobleza y el clero. Y la burguesía no está ahí. Por lo tanto, después por eso vamos a entender por qué finalmente después los burgueses van a apoyar que se termine este sistema. ¿Ya? Eso más o menos lo tienen que tener claro. ¿Qué dice acá? Número 3. Sistema político. Dice monarquía absoluta. Sabemos ya que los monarcas o reyes, monarquía tiene que ver con los reyes. Cuando hablamos de una monarquía, se refiere a una figura del rey. Y que acá, en este caso, es absoluto. ¿Ya? Dice sistema político, monarquía absoluta o como poco monarquía autoritaria. La tensión fundamental en este ámbito es que la que se produce entre la centralización del poder y el respeto a los privilegios de todo tipo, personales, estamental y territorial, que mantenían una gran multiplicidad de jurisdicciones y fueros. Bueno, hay un montón de conceptos que pueden ser un poco complicados de entender, ¿ya? Pero lo que quiere decir acá este párrafo es que en el fondo la monarquía absoluta, ¿ya? En términos políticos, buscaba centralizar el poder. ¿Ya? Cuando usted habla de monarquía absoluta, quiere centralizar el poder. Pero ahora, de acuerdo a lo que acabo de decir, vamos a hacer una pregunta. A ver, Constanza Cisterna, ¿cómo está Constanza? Hola, bien. Usted que está muy atenta, demasiado atenta. Oiga, estoy hablando yo de que la monarquía absoluta, todos los monarcas de Europa absolutos, todos los reyes absolutos, ya que tienen mucho poder, lo que buscan es centralizar el poder. Ahora, cuando hablo yo de centralizar el poder, ¿qué significa eso? ¿De acuerdo a lo que usted entiende, Constanza? ¿Qué significa centralizar el poder? No sé cómo tener todo el poder. ¿O alguna idea? Mm, Usted es la presidenta, ¿cierto? sí, Ya, pues, supongamos que usted tiene el poder, ¿ya? Usted tiene el poder en el primero E, supongamos. Entonces, cuando yo le hablo, oiga, Constanza, lo que pasa es que igual usted las decisiones que toma, como que tiene muchos delegados, como que hay muchos compañeros que están como tomando decisiones por usted. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? No me gusta eso, prefiero que usted centralice el poder. ¿A qué se refiere eso que estoy diciendo? ¿Tiene alguna idea o no? no, no sé. Está difícil, está difícil. A ver, ¿alguien que me pueda explicar? Álvaro, ¿Cómo profundizar el poder? profundizarlo ya. Cuando hablamos, efectivamente, profundizar, hablamos, cuando hablamos de centralizar, para que ustedes entiendan, se refiere a que usted de alguna forma tome el poder y lo ponga como de alguna forma al medio en cuanto a que usted va a tomar las decisiones y los demás tienen que acatar.
¿ya? Los demás tienen que hacer caso, ¿ya? Cuando hablamos de centralizar el poder, hablamos de alguna forma que el poder lo tenga una persona solamente, ¿ya? ¿Me entiende, Constanza, más o menos? Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, acá en Chile, el país está centralizado en la figura del presidente, ¿ya? El presidente Piñera tiene el poder centralizado, ¿ya? Quiere decir que en su persona él va a mandar a todos los demás. Pero cuando el poder no está centralizado, quiere decir, por ejemplo, que cada región de Chile como que toma las decisiones por ellos mismos, ¿ya? Y sabemos que no es así, ¿ya? Que todas las decisiones tienen que pasar por un poder central que se llama. Y ese poder central es una persona que está a cargo de todo, ¿ya? Eso para que más o menos entiendan. Entonces, cuando hablamos acá que la monarquía absoluta lo que busca es centralizar el poder, ¿ya? Y dice, y el respeto a los privilegios. O sea que lo que está buscando no la dictadura, sino la monarquía absoluta de esta época en Europa, está buscando de que se mantenga el sistema, de que los privilegiados están súper bien y los no privilegiados que acepten su condición, ¿ya? Ellos dicen, así son las cosas y no va a haber cambio, ¿ya? Ellos buscan mantener el poder y buscan mantener sus privilegios. ¿Se entiende eso más o menos? ¿Ya? Estamos hablando de que los monarcas absolutos buscan que se mantenga como están las cosas, de que los privilegiados sigan siendo ellos mismos y que la burguesía no pueda participar en la política, que solamente se dedique a lo económico, ¿ya? Ellos buscan centralizar todo el poder que está a cargo de ellos y que los privilegios se mantengan. Esa es la lógica de este momento, muchachos, para que vayan entendiendo. Hasta acá, muchachos, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Necesito que me vayan confirmando. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, chiquillos, voy a cortar la transmisión para que vuelvan de forma inmediata para la segunda parte, ¿ya? Así que me voy a salir ahora. En este momento tenemos 29, ¿ya? Necesito que vuelvan todos de forma automática, ¿ya? Así que voy a finalizar y vuelven todos, por favor.